Plaza La Ceiba presenta. Y el día de ayer se dio a conocer dos datos muy importantes en temas macroeconómicos, en temas de crecimiento económico, y es que en el caso de México, México reportó un crecimiento del 1%, del 1% en su Producto Interno Bruto, en lo que va del primer trimestre de este año. Y uno podría pensar, bueno, 1% es algo pequeño, nosotros estamos esperando un crecimiento o quisiéramos ver como sociedad un crecimiento más grande. Sin embargo, hay que poner las cosas en perspectiva. Estados Unidos, la nación más poderosa, más grande en temas económicos, nuestro vecino que además consume mucho de nuestros productos, y nosotros a su vez consumimos igualmente muchísimo de productos en importación con respecto a ellos, mostró un decrecimiento del 1.4%. Entonces la economía mexicana creció mientras la economía norteamericana decreció más de lo que la economía mexicana creció. Entonces esto abre pues una serie importante de preguntas que nos pueden hacer analizar que en México están pasando cosas muy, muy interesantes y bastante profundas. ¿Por qué? Porque actualmente, gracias a la parte del combate hacia la inflación, por parte también de la economía norteamericana, se han estado elevando las tasas de interés, esto con el objetivo de abatir la inflación. Actualmente la tasa de interés en México se encuentra en el 7%, pero incluso muchos analistas y integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México pronostican que la tasa de interés puede estar subiendo hasta llegar a niveles del 10%. Esto implicaría, adicional con el hecho de que México no ha incrementado su deuda, con el hecho de que México ha aumentado su recaudación, el monto de recaudación de impuestos, con el hecho de que, digamos, ha habido una política de austeridad que implica que no haya una expansión en el gasto público, dado que pues no hay más impuestos y tampoco hay más deuda. Estamos dentro de lo que se llama la parte macroeconómica como políticas monetarias y fiscales restrictivas. ¿Qué provocan este tipo de política pública? Cuando hay menos dinero en la economía o cuando el dinero se vuelve más caro, cuando pedir crédito se vuelve más caro, cuando no se contrata deuda adicional, pues la economía no se expande, es decir, la economía no crece, y al contrario hay un menor crecimiento económico. Este es el momento, digamos que la etapa, el ciclo de política pública en el cual nos estamos encontrando, posicionando, en una etapa en la cual se encuentra muy restringida la actividad económica. Y esto también está pasando en ciertos grados en Estados Unidos, y de ahí que se tenga un crecimiento en Estados Unidos menor del menos 1.4%. En México, dado estos aumentos de las tasas de interés y dado esta deuda tan pequeña en términos relativos, es decir, en comparación con otros países que tiene México, recordando que hay países que tienen arriba del 90% de deuda. La semana pasada platicamos cómo países del sudeste asiático pues ya no han podido pagar su deuda porque es muy, muy, muy grande, muy difícil para el gobierno de esos países pagarla. Pues no es el caso de México. Entonces, en ese sentido, por eso es que tenemos un peso fuerte, un peso ahorita que ya está a niveles de 19 pesos y que va a estar rondando en esa franja entre los 20, 21 e incluso en una franja de como mínimo 19.50 pesos es lo que se está pronosticando. Entonces tenemos un peso pues bastante estable en medio de una turbulencia financiera mundial. Pero existe un dato muy interesante que nos explica el por qué México está creciendo, aunque sea poco, en comparación con otros países que están decreciendo.
Y también para estos meses, México ha reportado, el país en su conjunto, una disminución de la tasa de desempleo, llegando esta a 3.5%. Ha sido una reducción de la tasa del desempleo, pero también no solamente la reducción de la tasa de desempleo, sino que también ha habido un aumento en los salarios. Y este aumento ha sido un aumento de arriba de 2 dígitos, es decir, un aumento bastante fuerte. De hecho, es el mayor aumento en incremento salarial, el mayor en 2 décadas. Además de este aumento, se ha hecho también revisiones salariales, no por parte del gobierno, sino por parte de las empresas, en su conjunto, en toda la economía agregada, de arriba del 8.2%. ¿Esto qué significa? Significa que hay más gente empleada. Por otro lado, significa que la gente que se encuentra empleada ha tenido un incremento en el salario que reciben. Pero bueno, por un lado tenemos estos incrementos de más de 2 dígitos, de 8%, incrementos fuertes, y uno podría decir, bueno, pero tenemos una inflación pues que ya se encuentra, se ha estabilizado, digamos, en niveles del 7.5%, pero digamos, no solamente es que haya más dinero y que haya menos gente en el desempleo, que todavía sigue siendo un tema, pero es un tema menor, sino que también el peso se ha mantenido muy fuerte, lo cual significa que estas personas, pues su poder de compra puede aumentar. También con los planes estos que han habido, cuidar los precios de ciertos productos. Es un sumo a la alza por parte de los consumidores mexicanos, que de hecho en febrero de este año ya se encontró arriba de su nivel previo a la pandemia. Entonces, eso es lo que está detrás del crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Está detrás del crecimiento del Producto Interno Bruto de México el hecho de que haya habido revisiones salariales a la alza, el hecho de que haya un incremento en la parte salarial, un menor desempleo, provoca entonces un mercado interno muchísimo más fuerte. Entonces, lo que no proceso, digamos, profundo en términos macroeconómicos de lo que está pasando, es que lo que estamos observando es un proceso redistributivo en términos macroeconómicos y bastante natural. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos, cuando desea redistribuir la riqueza, comienzan endeudando, subiendo cada vez más la deuda que se tiene en el país. Y eso es una muy mala idea para redistribuir la riqueza, porque en realidad no se está redistribuyendo nada, simplemente se está agregando dinero que debe de ser pagado en el futuro. En este caso no, en este caso, en el caso mexicano, actualmente no hay un aumento de la deuda, hay un aumento del cobro de los impuestos, es decir, de la recaudación, y con las variables macroeconómicas de una mayor tasa de interés, también se ha propiciado, junto con toda la parte legal, el aumento del salario y la disminución del desempleo, manteniendo de igual forma el peso fuerte. Por lo tanto, ahorita tenemos una fortaleza en nuestro consumo interno. Todas las empresas que estén alineadas a satisfacer el consumo interno de los mismos mexicanos van a estar, digamos que, posicionadas muy fuertemente en este sentido, y eso es lo que está detrás de este crecimiento que tenemos en estos primeros 3 meses. Sin embargo, este modelo que está probando pues ayudarnos a sortear, digamos, que estas crisis internacionales, va a llegar a un punto en el cual se va a agotar. No sabemos si es en este año o en los siguientes años, en los cuales ya el proceso de redistribución pues tocará un límite en lo que compete a hacer crecer el consumo interno,
y tendremos que pasar a unas políticas monetarias expansivas que significará disminuir nuestra tasa de interés, aumentar nuestra deuda pública, bajar los impuestos para provocar una mayor actividad económica. Pero esperemos que este nuevo proceso entre cuando también nuestro vecino del norte decida otra vez entrar en una política monetaria expansiva, lo cual nos permita impulsar el crecimiento económico de una forma más fuerte, con un mercado interno más robusto, con una riqueza redistribuida de una forma más equitativa, para que entonces la mayor cantidad de gente pueda también ser partícipe de este crecimiento económico y no solamente un pequeño sector que al final, si solo es un pequeño sector, si hay mucha desigualdad, pues se vuelve un crecimiento económico muy pequeño, como ha sucedido a lo largo de todos estos años en el caso mexicano. Pero entonces pues quería hacer un detenimiento ahí porque son datos muy interesantes que nos ayudan a entender también muchas de las cosas que están pasando. El hecho de que la economía mexicana haya crecido poco, pero en comparación del mundo, ese poco se vuelve bastante cuando volteamos a ver que las demás naciones están cayendo incluso más de lo que nosotros como país estamos creciendo. Entonces ese sería mi comentario de esta semana.